Buenos días. Buenos días. Bienvenida a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá esta mañana. El tema que hoy vamos a platicar se llama La persona difícil o amando a los que no te aman. Y esta mañana queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y vamos a hablar de Proverbios 27:17, que dice la palabra de Dios: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Con este proverbio vamos a explicar el contexto dentro del texto. Con este proverbio Dios nos enseña que también puede santificarnos a través de nuestras relaciones interactuales, con nuestras relaciones que son difíciles. Me estoy refiriendo a lo que dice el comentario bíblico de William MacDonald. ¿Por qué lo explica de esta forma? Era común cuando se estaba a la mesa ver al anfitrión afilando el cuchillo para cortar la carne. Y esto lo hacía contra una vara de acero endurecida, que se acuerdan que la gente así le saca filo a los cuchillos, eso lo vemos en las carnicerías. De la misma manera que la acción del hierro contra otro hierro lo aguza, así el intercambio de ideas entre personas te hace más aguda, te hace que seas perspicaz. Aguda es un adjetivo que se usa y significa perspicaz, vivo, con gracia, y que es capaz de ver cosas que otros no ven. Percibe detalles a mucha distancia. Por lo tanto, el propósito del tema de hoy, que es una conferencia de que es una conferencia de teología, la siguiente semana nos toca de derechos humanos y asesorías jurídicas gratuitas. El tema de hoy consiste en que no le rehuyamos a la gente difícil, no la evadamos, no nos demos la vuelta cuando la tengamos enfrente de nosotros. Porque hay 3 razones de por qué la persona difícil hace mucho bien a nuestras almas. Aunque usted no lo crea, las personas difíciles hacen mucho bien a nuestras almas. Número 1, nos hacen bien porque Dios la usa para santificarnos. Número 2, le hacen bien a nuestras almas porque Dios las usa para nuestro gozo, para que estemos contentos. Y número 3, Dios las usa para su gloria, para que su nombre sea muy, muy glorificado en esta tierra. Y antes de explicar cada una, es necesario decirte que yo me he percatado que en las redes sociales y alegando a la salud emocional, me he encontrado con este consejo y me gustaría de que antes de que dieras tu opinión, me permitas darte la idea completa. Este consejo dice: en todo momento, aléjate de las personas difíciles que no aportan a tu felicidad. Y siendo honesta con ustedes, no puedo imaginarme estar en mi vida sin esas personas difíciles. Aunque ustedes no lo crean, no puedo imaginarme estar en mi vida sin estar rodeada de personas difíciles. ¿Por qué? Como les dije hace rato, porque esto le hace un bien a nuestras almas. Y no me malinterpretes, por favor. Quiero aclarar que con persona difícil no me estoy refiriendo a alguna persona que ponga en peligro tu vida, ni tampoco a una persona que te incite al pecado. Yo no estoy hablando de que esa es una persona difícil. Como cristiana y como abogada, creo firmemente que lo más conveniente es que te alejes de esas personas, si es tu caso,
o pidas ayuda a alguna persona madura en la fe, incluso acude ante las autoridades. Porque con esto no me estoy refiriendo a alguna persona difícil en el sentido de que ponga en peligro tu vida o que te incite a pecado. No me estoy refiriendo a esa clase de personas. Por favor, yo te pidiera que separaras de este contexto ese tipo de personas difíciles. Yo me refiero con personas difíciles a la persona que constantemente te irrita tu forma de ser. A las imprudentes, a los imprudentes, a los que son argumentativos, contradictorios, a los egoístas, a los desleales, al condescendiente, a las personas vanas, controladoras, groseras. A esas personas me refiero cuando te hablo de que son personas difíciles. También aquellas que son orgullosas, burlonas, amargadas, desinteresadas, malagradecidas, desamoradas, y bueno, te puedo poner una lista de adjetivos a lo que se refiere que es una persona difícil. Pero en conclusión, es aquella que te lleva a los límites de la paciencia y de tu dominio propio. Irónicamente, porque esa es una realidad, las personas que menos bien nos caen, escucha, son las que el Espíritu Santo usa para hacer más bien a nuestra alma. ¿Por qué te digo esto? Irónicamente, porque el Espíritu Santo, mediante su obra, usa a estas personas que pensamos que menos aportan a nuestra felicidad, pero son las que terminan causándonos más gozo. Es por eso que decidí hablar de este tema, pidiéndole a Dios que lo use, que su Espíritu Santo te ayude a entender la gran importancia de la persona difícil en tu vida y que puedas amarla y agradecerle a Dios por ello. Es increíble que Dios permita que las personas difíciles nos hagan un bien. Todos conocemos por lo menos a una persona difícil. Todos. Nadie puede decirme ahorita, yo no convivo con una persona difícil, o yo no sé quién es una persona difícil. Porque todos conocemos por lo menos a una persona difícil en nuestras vidas. Y no debemos ignorar que esto es una evidencia contundente y no debemos ignorar que esto es una evidencia contundente de nuestra naturaleza caída. Debido a la caída del hombre, entró el pecado y afectó todas las áreas de nuestras vidas, no solamente nuestra relación con el Creador, sino que también rompió nuestra relación perfecta con los demás. Sin embargo, cuando volvemos a nacer y nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesús como único Salvador y Señor, el Espíritu Santo hace de nosotros su hogar y nos da un corazón y gracia para primeramente amar a Dios sobre todo y también para amar a los demás como solo Él lo sabe hacer. Ahora sí, vamos a hablar de las 3 razones de por qué la persona difícil hace tanto bien a nuestra alma. Y número 1, ya lo hemos leído, ya lo hemos platicado, pronunciado y ahorita lo vamos a repetir. Número 1, Dios lo usa para santificar. ¿Cómo una persona difícil puede ayudarme en mi proceso de santificación? ¿Cómo una persona difícil puede ayudarme a crecer espiritualmente? ¿Cómo es que Dios usa a esas personas difíciles para que podamos tener un crecimiento espiritual? Y bueno, acuérdense, meditamos en la resolución mencionada anteriormente, donde nos aconsejan
Comienza el año, comienza el mes, comienza tu día, alejándote de las personas difíciles que no aporten a tu felicidad. Ese es el consejo que nos da. Y nuestra respuesta natural ante las dificultades es cierto, es huir de ellas, alejarte de ellas. Eso es muy cómodo, muy, muy cómodo. Por lo que no me sorprende esta resolución, no me sorprende que se esté aconsejando. Sin embargo, ¿qué pasa si te digo que lo mejor para tu alma es mantener a la persona difícil cerca de ti? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué pasa si te digo que Dios puede usar a la persona de la cual quieres huir para santificarte? Primero debemos comprender que todo creyente ha nacido de nuevo, o que ha nacido de nuevo es llamado a ser santo y está siendo santificado. El nuevo nacimiento es un evento único en la vida del creyente, mientras que la santificación es un evento progresivo que se completará hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Sproul lo explica de una manera muy sencilla, diciendo que la regeneración, realmente la regeneración, es el nacimiento y la santificación es el crecimiento. Lo repito, el nacimiento, la santificación nos va a hacer crecer y la salvación es el nacimiento. Podemos entonces definir la santificación como el proceso en el que por el Espíritu Santo somos conformados conforme a la imagen de Cristo. La santificación es el proceso en el que por el Espíritu Santo somos conformados a Cristo. Efesios 5:26 dice la palabra de Dios. Nos dice que Dios nos santifica por medio de su palabra. Por lo que aunque es obra de Dios, el hombre colabora con Él al constantemente meditar en las Escrituras, como estamos haciendo en este momento. Al yo estar hablando la palabra de Dios y ustedes estar escuchándome y ponerlo por obra, estamos santificándonos. Estamos en ese proceso de crecimiento de santificación. Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 nos enseña que también podemos colaborar orando. Y Proverbios 27 y 17 nos enseña que Dios también puede santificarnos a través de nuestras relaciones humanas. Y en este punto nos vamos a enfocar esta mañana. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Proverbios 27, 7. Siglos antes, como ya les decía, el hierro era un instrumento muy común y con él se fabricaban cuchillos, clavos, espadas, etc. Sin embargo, debía ser limado con otro pedazo de hierro para adquirir filo y tomar la forma necesaria para convertirlo en una herramienta útil. De esta misma manera, la palabra enseña que el hombre adquiere filo y forma al ser limado con otro hombre. Qué curioso, ¿verdad? ¿Has visto la fricción que se produce al afilar el hierro con el hierro? ¿Has escuchado esa fricción? Definitivamente es un proceso incómodo y doloroso. Sin embargo, el resultado final es hermoso. Eso es lo que dice Dios. Gracias a Dios por la persona difícil. Yo le agradezco a Dios por todas las personas difíciles que ha puesto en mi vida y alrededor de ella, que me han ayudado a moldear mi carácter y a crecer en el proceso de santificación que Él por su gracia nos permite tener. Piénsalo, ¿cómo podríamos practicar la paciencia hacia los demás si no hay a nuestro alrededor personas que lo pongan a prueba? ¿Cómo podríamos practicar el amar incondicionalmente si no hay personas que no cumplan con nuestras condiciones? ¿Cómo podríamos practicar el perdón si no hay personas que nos ofendan? ¿Cómo lo podemos practicar?
¿Y cómo podríamos tomar filo y forma si no es por la fricción que hay en nuestras relaciones humanas? Lo mejor para ti es abrazar el proceso santificador de Dios a través de esa persona difícil. Y créeme que Dios te va a dar gracia, no solamente para que aceptes este proceso de estar cerca de personas difíciles, sino que también Dios te va a ayudar para que esto te ayude a abrazar el proceso de santificación. La persona con la cual Dios te afila, la persona con la cual Dios te está probando tu carácter, es tan necesaria para nuestro crecimiento y utilidad, a tal grado que sin ella seríamos tan solamente un trozo inservible de hierro. Dios, a través de la fricción de nuestras relaciones humanas, mediante su espíritu, va formando en nosotros ese carácter de Cristo y nos trae más gozo. Que esto es una bendición cuando tú estás conviviendo con personas que tienen un carácter difícil. Ya vimos el número 1, que Dios lo usa para nuestra santificación. Para eso son las personas difíciles. Y mire, a mí me ha pasado una experiencia personal que les comparto. Cuando me ha tocado convivir con gente difícil, cuando he tenido jefes que son gente amargada, rencorosa, que te habla golpeado, que además no es sincera contigo, por adelante te da el apapacho y por detrás te clava la traición, por detrás de ti habla mal de ti. Yo le agradezco a Dios por esas personas, porque yo siempre le he pedido a Dios que me ayude a crecer en el fruto del Espíritu Santo. Y si no fuera por esas personas, yo no hubiera crecido en el amor, en la paciencia, en el perdón. Porque yo entiendo que estas personas son así porque no han nacido de nuevo, no están reconciliadas con Dios. Y es obvio que están siendo esclavas de sus pecados y de sus concupiscencias. Entonces no es algo además personal, es algo que ellos se lo hacen a todos los que están a su alrededor. Y cuando Dios te da ese entendimiento para que tú veas que las personas difíciles son para santificarte, es más fácil tu convivencia con ellos. Y no te estoy diciendo con esto que tengas una relación de convivencia sin dignidad, no te estoy diciendo eso. Nos pasa también con los niños. Cuando tenemos a nuestro cuidado niños que son impacientes, que son muy determinantes, que siempre quieren estar llamando la atención, ¿cómo esos niños nos ayudan en nuestro proceso de santificación al entender cómo Dios nos da gracia para que les tengamos paciencia, para que le creamos a Dios que Él puede cambiar sus hábitos, ese carácter indebido que se les está formando? Y yo sé que es difícil que vivamos sin gente difícil, porque no estamos en el cielo todavía. Y le agradezco a Dios que me haya hecho entender que las personas difíciles Dios las manda para bendecirme. Y me va a dar sabiduría e inteligencia para que pueda convivir con ellos. Número 2, otra razón por la cual podemos convivir con las personas difíciles es porque Dios las usa para nuestro gozo. Es increíble. Una persona difícil que me ayude a santificarme y a estar gozosa, a estar feliz. Y es cierto, llegas a amar a las gentes que son difíciles. Acuérdense el dicho que se practica y que se predica en las redes, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Comienza el año alejándote de las personas difíciles que no aporten a tu felicidad. Algo egoísta. ¿Por qué? Porque en nuestro egoísmo y búsqueda de placer inmediato, las relaciones difíciles son evitadas a toda costa. La razón que se da para alejarnos de ella es que no aportan a nuestra felicidad. Así de fácil. Tú no me haces feliz, no tienes que estar cerca de mí. Sin embargo, la palabra nos define la felicidad muy diferente a cómo la define el mundo. No tiene nada que ver cómo la define Dios.
El mundo busca la gratificación barata más próxima, pero el creyente vive por una felicidad eterna. El mundo teme el dolor, mientras que el cristiano lo abraza gozosamente porque tiene una esperanza segura. Amada, nunca encontraremos mayor gozo que en la obediencia a Dios. Por lo que el cristiano que guarda el ejemplo y las enseñanzas de Cristo acerca del amor, del perdón, de la paciencia, de la humildad y de la autonegación, será la persona más feliz del mundo. Porque ya no vives para ti, vives para lo que dice Cristo y vives para ayudar a tu prójimo. Y eso da felicidad. Obedecer a Dios es un privilegio que nos bendice mucho practicarlo y glorifica a Dios. El mundo nos enseña a alejarnos de las personas difíciles para ser felices, mientras que la palabra nos enseña a gozarnos en nuestra santificación a través de ellas. Hermanas y amigas, no ignoremos la temporalmente dolorosa, hermosa y eterna obra de Dios en nuestra alma a través de una relación difícil. Hay un gozo incomparable en nuestra santificación cuando nosotros estamos con personas difíciles, porque nada en esta tierra nos dará más satisfacción que ser más como nuestro amado Cristo. Y siendo honesta, hermana, dime tú, acuérdate, cuán paciente no ha sido Cristo contigo. Y nosotros no vamos a poder ser pacientes con los que están perdidos, con los que están extraviados, con los que no tienen paz, que por eso tienen un carácter difícil. El salmista lo expresa de manera perfecta. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Esto dice el Salmo 17:5. ¿Te das cuenta que el salmista conectó su santificación con su obediencia? Él no conectó su satisfacción con la tranquilidad de sus relaciones ni con nada más, sino con que sea conformado a la imagen de Dios. Conectas tu satisfacción con tu santificación. Por eso es que no es difícil amar a las personas difíciles. Sin embargo, debemos de ser sinceros. El proceso por el cual somos conformados a Él es doloroso. Es realmente doloroso darte cuenta de tu falta de amor y paciencia, de tu egoísmo, de tu vanidad, tu pecaminosidad. Es doloroso caer una y otra vez en la misma actitud pecaminosa contra la persona difícil. Es doloroso estar de rodillas día tras día confesando tu pecado y clamando por ayuda ante el tribunal de gracia, pareciendo que no hay ningún avance en nosotras. El proceso realmente es doloroso, pero no olvidemos que el resultado será sumamente hermoso. Nada te dará más gozo que tu santificación, duela lo que duela. Nuestras relaciones difíciles pueden ser instrumentos de Dios para santificarnos, y nuestra santificación producirá en nosotros un gozo incomparable. Y no creas que tú estás sola en esto. Yo también, como tú, todos los días convivo con personas difíciles. Pero cuando Dios me hizo entender que Él lo permitía para mi santificación, y lo permitía también para que yo experimente el gozo a través de estas personas, empecé a disfrutar, obedecer a Dios en esta área de mi vida. Ya no me evadía y ya no decía, es que debe de estar lejos de mí las amistades tóxicas, como dicen en el mundo. Y créeme también cuando te digo que aunque no inmediatamente esa persona difícil será causa de más gozo y provecho a tu alma que otras relaciones más llevaderas. Créemelo. Cuando Dios visita a estas personas difíciles,
y les cambias su corazón, vas a tener el privilegio de gozarte con Dios por la salvación de esta alma. Por eso es que vale la pena ver a las almas como Dios las ve. Y no importa que sean difíciles, porque ahí está la gloria de Dios, que cambia corazones. Número 3, otra razón por la cual debemos de agradecer tener personas difíciles a nuestros lados, es que Dios la usa para su gloria. Dios no únicamente usa a las personas difíciles para santificarnos y traernos gozo, sino también para que podamos glorificarle. Quizás este tema no te entusiasme tanto como el punto 2, pero amada, esto es lo que más debería emocionarte. Dios nos creó para su gloria. Eso dice Isaías 43:7, que Dios nos creó para su gloria. Esto no significa que Dios sea un egoísta ni que necesite nuestra gloria porque le haga falta. Nada que ver. Todo lo contrario. Dios nos da el privilegio y honor de inmerecidamente participar en su gloria nuevamente. Él lo hace por nosotras. Glorificar a Dios, hermanas, amigas, es el llamado supremo que un hombre puede recibir, pues es el motivo mismo de su existencia. El primer motivo de por qué la persona difícil en nuestra vida nos ayuda a glorificar a Dios es porque nos permite conocerlo y apreciarlo en manera que no lo hacíamos antes. Por ejemplo, las palabras de una persona difícil pueden ser altamente hirientes, dejando heridas profundas en nuestras almas. Sin embargo, podemos reemplazar esas palabras por la palabra de Dios y conocerlo como nuestro sanador. O quizás la persona difícil era alguien en quien confiábamos y sin esperarlo nos apuñaló por la espalda. Y Dios puede usar la situación para que le conozcas como el Consolador y como el Dios fiel y confiable que es Él. Espérate que el hombre te traicione por su naturaleza caída, pero también espérate que por el carácter de Dios te consuele, porque Dios es confiable y nunca te va a traicionar. Esa es nuestra esperanza cuando nos traicionan, que tenemos un Dios que nunca, jamás nos va a traicionar. El trato difícil con los demás puede ser usado para conocer y estimar a Dios sobre todas las cosas, lo que les decía. A mí me ha pasado cuando a veces tengo falta de paciencia de tratar con una persona difícil y cuando no entiendo por qué me ha faltado paciencia para tratarla, cuando entiendo que he tenido desamor con ella y esta persona se aleja de mí, de verdad les digo que yo le oro a Dios para que me dé la oportunidad de volver a tratarla y mostrarle los frutos que a través de la gracia de Dios puedo obtener para ser una persona paciente y comprensiva con ella, entendiendo su naturaleza. En una ocasión, durante el ministerio de Jesús, él enseñaba acerca del carácter cristiano. Y Pedro le preguntó a Jesús lo siguiente: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7. No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué significa esto, hermanas? Que si nosotros perdonamos 70 veces 7, es la misma forma como Dios nos perdona a nosotras. 70 veces 7. Esa es la justicia de Dios. Que así como Él nos perdona constantemente, así nosotros tenemos que estar perdonando constantemente a la persona que nos lastima, a la persona difícil. ¿Saben por qué? Porque eso le va a traer gloria a Dios. El día que Dios visite a esa persona con carácter difícil, va a glorificar a Dios a través del carácter que Dios ha puesto en ti, por ser constantemente perdonadora y paciente. Acuérdate, estamos siguiendo a Jesús, al Hijo del Dios verdadero. A Él estamos siguiendo, no al hombre. Él es nuestra esperanza. En este pasaje, en Mateo 18, 21, 22,
vemos dos verdades sumamente importantes. Jesús enseña a sus discípulos que los cristianos seremos ofendidos constantemente. O sea, prepárate. Incluso por otros cristianos que por su falta de madurez o de discernimiento pequen contra nosotros. O nosotros pequemos contra ellos por esa falta de madurez. Y enseña que nuestra respuesta debe ser un incansable perdón. Hermanas mías, el perdón tiene que ser en nuestras vidas como la necesidad de comer. Que ningún día dejemos de practicarlo. Ningún día. Y al hacer esto, vamos a glorificar a Dios, ya que expondremos al creyente y al incrédulo el carácter perdonador de nuestro Dios. Buscamos ser más como Jesús por amor a Él, pues cuando somos más como Él estamos desplegando a la humanidad atributos de su carácter, dando buena reputación a su nombre además, por lo que la segunda razón de por qué Dios usa a las personas difíciles en mi vida para su gloria es porque cada interacción con ellos es una oportunidad para mostrar la gloria de Dios a los demás. Qué hermoso privilegio, hermano, que podamos perdonar constantemente a esa persona difícil. Y por último, aunque todos conocemos personas difíciles, siendo honestas, delante de Dios todos somos esa persona difícil. Nadie es perfecta, ni tú que te digas ser cristiana puedes decir que eres perfecta. Todos hemos sido egoístas, idólatras, orgullosos, controladores, vanas, necias. La lista jamás terminaría. Tan imposible era nuestra relación con Dios que tuvo que venir Cristo como sustituto nuestro para ser reconciliadas con Él. Sabiendo esto, hermanas, ¿dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda mi orgullo? ¿Dónde queda el sentirnos superiores a las demás personas difíciles? Si yo también soy difícil, a lo mejor no tanta como la que no ha nacido de nuevo, pero ¿cuántas veces nosotras somos difíciles, aún llamándonos cristianas, sobre todo cuando no entendemos el propósito de la ley en sus mandamientos y no los practicamos? ¿Dónde queda el querer alejarnos de las personas que es igual a nosotras? Otra alma. La última razón de por qué Dios usa a las personas difíciles para que le glorifiquemos es que nos recuerda que delante de Él, nosotros somos esa persona. Y es cierto, yo se los he compartido a ustedes. Yo siempre le digo, cuando estoy con una persona difícil, le digo a Dios, ayúdame a que tenga la misma paciencia que tú tienes con él. Ya eso, ya el pensar así, es ganancia para que yo pueda seguir tratando con una persona difícil. Porque si Dios hasta hoy me sigue teniendo paciencia, ¿quién soy yo para no tener paciencia con las personas difíciles? Y créeme, de verdad te lo digo, no es fácil, pero para eso está la gracia de Dios, para que sobreabunde y podamos dar ese fruto que le glorifica. Le glorificamos porque la gracia, el amor y la paciencia que podemos dar viene de la gracia, amor y paciencia que nosotros primeramente hemos recibido de Dios al salvarnos y santificarnos. Hemos estado hablando de la santificación de manera muy práctica, pero no debemos olvidar que es un milagro asombroso. Los hombres y mujeres pecadores somos totalmente incapaces de transformarnos en vasija de deshonra a vasija de honra que dan gloria a Dios. Tú y yo no escogimos a Dios por nuestra inteligencia ni por nuestro puro corazón, sino que escogimos a Dios porque Él inmerecidamente nos escogió a nosotras. Así como nuestra justificación y adopción, la santificación es una obra que constantemente va a estar santificándonos. Y es la obra de la gracia de Dios. Cuando comprendemos esto, es absurdo gloriarnos por nuestras buenas obras y nuestro buen trato hacia los demás. Pues simplemente comprendemos que damos de la gracia que hemos recibido. Eso es todo. Nada de lo bueno que yo tengo es mío. Todo Dios me lo dio a través de su Espíritu Santo.
por lo que el foco de atención apunta exclusivamente que toda la gloria va a ser para Dios. Nuestra santificación glorifica a Dios porque nuestra santificación es por Él y para Él, no hay otra. Gracias a Dios por la persona difícil de nuevo, pues Dios la usa para hacerme más como Él para su gloria y nada en esta vida me dará más gozo que esto. Termino, amada audiencia, con estos pasajes. Cada vez que oramos, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha hablado de lo mucho que podemos confiar en Dios y de cuánto amor le tiene al pueblo de Dios. Ustedes hay veces piensan que estamos dando frutos al escuchar las buenas nuevas, pero tenemos que entender, hermanas, que necesitamos unirnos a aquellos que viven con personas difíciles para que estemos entre nosotros estimulándonos unos a otros para hacer la obra de Dios, sobre todo en esta parte de las personas que son difíciles. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu para que podamos agradar y honrar al Señor en todo. Vamos a tener, con la gracia de Dios, vamos a poder hacer buenas obras para que las personas difíciles conozcan cada día más y mejor a Dios a través de nuestro testimonio. Además estaremos llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Y miren, por experiencia se los digo, no hay persona difícil que Dios no pueda con ella, usándote a ti y guiándote con su espíritu para que Dios pueda llegar a ella. Por eso es lo que trae gozo y alegría a nuestras vidas, que nosotros no hacemos nada, solo disponemos nuestro corazón para obedecer a Dios y ayudar a las personas con carácter difícil que están cerca de nosotros a que Dios las transforme, porque es la obra de Dios. Estimada audiencia, no es nuestra obra. ¿Y qué va a pasar? Estas personas, cuando sean visitadas por Dios, con gozo van a darle gracias al Padre, porque va a ser a través de las vidas que Dios use de sus hijos que va a poder transformar almas, va a poder salvar almas con carácter difícil. Y siendo honestas, vamos a ser honestas, amadas hermanas, yo era y algunas veces sigo siendo de un carácter difícil y necesito mucho la misericordia, la gracia y el proceso de santificación en mi vida. Y Dios no me hace a un lado porque Dios no es egoísta. Y yo estoy siguiendo a Jesús, tengo que ser igual a Jesús. Entonces por eso yo voy con la gracia de Dios, a perseverar y seguir con personas difíciles. Porque sé que Dios las va a poder transformar como me está transformando a mí. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esto dice Colosenses 1, 3, 14. Por lo tanto, hermanas, démosle gracias a Dios por las personas difíciles que están a nuestros lados. Si no hubiera sido, o si no es, por ese esposo, esa esposa difícil que está a nuestro lado, ese hijo rebelde, ese padre o esa madre que son duros en su corazón para convertirse al Evangelio, si no fuera por ese hermano traidor, por ese hermano que nos ha robado, por esa hermana indiferente, desamorada, Dios nos hubiera transformado nuestro corazón para amarlos y orar por ellos todos los días. Gracias a Dios por esas personas difíciles, porque Dios las usa para bendecirme y para bendecirte. Dios se está glorificando en tu vida al tú disponer de tu corazón y perdonar todos los días a esa persona difícil que está todos los días
ofendiéndote o maltratándote. Dios las usa para hacerme más como Él para su gloria, y nada es más que eso en esta tierra me va a dar gozo. Termino con estos pasajes. Cada vez que oramos por ustedes damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha hablado de lo mucho que confían en el Señor y de cuánto amor le tienen al pueblo de Dios. Ustedes se comportan así motivados por la esperanza de los que están guardado para ustedes en el reino. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? En este pasaje, los hermanos dan gracias a Dios por otros hermanos que en su confianza en Dios le han tenido amor al pueblo de Dios. Porque se acuerdan que yo le he dicho que aún entre cristianos hay personas que son muy difíciles, y sin embargo Dios les da un corazón para que aún en su iglesia puedan estar trabajando con estas almas, puedan estar soportándolas y puedan estar bendiciéndolas. Concluyo el programa diciéndoles: en este día no te vayas a dormir sin antes darle gracias a Dios por la persona difícil que te puso a tu lado. Recuerda que hay 3 razones por las cuales Dios las puso a tu lado. Dios las puso para santificarte, para que te traiga gozo y para su gloria. Y también recuerda que no es tu obra, es la obra de Dios. Y que no es en tus fuerzas, es en la fuerza de Dios. Dice la palabra de Dios: no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Es todo lo que tenemos hoy para compartirles, y démosle gracias a Dios. Padre, esta mañana yo en lo personal te doy las gracias por las personas difíciles que han estado y que continúan estando, Padre, en mi vida. Hay veces han cambiado, Señor, hay veces son las mismas. Yo te agradezco que me hayas enseñado a amarlas, a perdonarlas, Señor, y a soportarlas en tus fuerzas, Señor, a perdonarlas sobre todo, Señor, cuando ellas no son como yo quisiera. Pero yo te lo agradezco, Señor, porque no hay carácter difícil con el cual tú no puedas trabajar, Señor. Y sobre todo, te doy gracias, Señor, porque al soportar yo a las personas difíciles, Señor, estás haciendo que me parezca más a ti. Y sobre todo, Señor, esto te glorifica, Señor. Que esta mañana, como siempre, Señor, a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por este día que estuvieron conmigo. Gracias por su presencia. Gracias por haber escuchado. Primero Dios, nos vemos el próximo martes, que es la semana de Derechos Humanos. Que tengan un excelente fin de semana. Dios bendiga a sus familias. Y recuérdate, llénate del amor de Dios. Llénate de su paciencia para que puedas seguir conviviendo con esas personas difíciles. Que Dios permite que estén cerca de ti, para que te santifique, para que te goces con esto y además para que le glorifiques. Hasta luego, cuídense mucho. Otra vez, buenos días, y sigamos practicando y sigamos siendo hacedoras de su palabra. Hasta luego. Cuídense.